Hola queridos hermanos, vamos a tener esta meditación como corresponde en este día para el culto de oración que nos sirva de guía, de orientación, conocer una porción de la Sagrada Escritura, extraer una enseñanza, porque a fin de cuentas quien puede inspirarnos y ayudarnos en la oración no es la capacidad o la sabiduría del hombre, sino que es la sabiduría de Dios. Por lo tanto, yo me gustaría que abrieseis vuestras Biblias por la carta a los Colosenses en el capítulo 2. Vamos a leer los 8 primeros versículos de este capítulo que dicen así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pues dejamos la lectura de la palabra del Señor en este versículo, en esta orden que el apóstol nos da a todos los creyentes de permanecer como tenemos que permanecer en el Señor. Cuando leemos las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, vemos que todos los siervos de Dios, entendemos en este caso profetas y apóstoles, todos experimentaron una gran lucha, experimentaron batallas, experimentaron sufrimiento, experimentaron ser heridos por sus semejantes, experimentaron toda clase de males. Mientras ellos predicaban y solamente enseñaban la palabra de Dios, la buena semilla, experimentaban precisamente el sufrimiento por esta causa. Todos los profetas, además el mismo Señor Jesucristo, así lo dijo, que todos los profetas, como le dijo, me parece que eran los fariseos, así como había hecho con todos los profetas. Es decir, a todos le dieron muerte violenta, y los trataron violentamente. Pero ellos llevaron a cabo la gran obra, la gran tarea, la gran encomendación que Dios les había puesto en sus manos. Y esto que fue de una manera directa, esta encomendación para los apóstoles, para los profetas y apóstoles, es también directa para nosotros los creyentes. No son ellos los que deben sufrir solamente, o sufrieron, sino que todo siervo de Dios, todo aquel que, como dice la Biblia, quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Es decir, la causa de nuestro amor al Señor y nuestra identificación con el Señor y con su enseñanza acarreará a nuestra vida sufrimiento. Y debemos amarlo, debemos estar dispuestos, debemos estar en la línea de batalla, manteniendo
la antorcha, la palabra de Dios, en medio de una generación, no solamente del mundo, que está ciega, sino también de aquellos que profesan o profesaron haber creído en el Señor Jesucristo. Es decir, la gran lucha que el apóstol sostenía en este caso era esa doble vertiente de los que aún no habían escuchado el Evangelio y de los que sí habían escuchado el Evangelio. Así que en esta sección que hemos leído, pues ya lo vemos como el apóstol comienza expresando esa gran lucha interior que él sostenía por ellos, por los colosenses, por los que están en la Odisea o en otra iglesia, e incluía también por los que nunca habían visto su rostro. No se conformaba solamente con aquellos que sí le conocían, que habían sido quizás fruto de su trabajo misionero, sino también de aquellos que aún no le conocían. Esa amplia perspectiva, esa amplia visión de la obra de Dios contempla también ineludiblemente por unos y por otros una gran lucha dentro de uno mismo. Pues, ¿qué creyente está tranquilo, durmiendo plácidamente, cuando sabe que otras personas están pasando a la eternidad, a una eternidad de condenación? No nos puede hacer indiferente este pensamiento. Pablo sostenía una gran lucha y no le importaba cuáles fueran los enemigos o las situaciones a las que enfrentarse, con tal de que otros conocieran el mensaje del Evangelio, o a otros sacase del error que, después de haber conocido el mensaje del Evangelio, hubiesen vuelto a esos rudimentos del mundo, a esas doctrinas de hombres y no según Cristo. Por lo tanto, en nuestro haber como creyentes deben de manifestarse, deben de darse esas credenciales de una lucha. Y en una gran lucha siempre hay evidencia en el cuerpo, y más como eran aquellas luchas en aquel tiempo entre los ejércitos, que eran de cuerpo a cuerpo. Siempre debería haber alguna señal, alguna manifestación de que efectivamente uno había sido herido. Y nosotros, por imitación a Él y por identificación con nuestro Señor Jesucristo, también debemos, o también se debe ver en nosotros, los zarpazos del enemigo. Si estamos inmaculados de zarpazos del enemigo, quiere decir que no estamos en el frente de batalla. En el frente de batalla siempre recibiremos algo. Y debemos, no por recibir heridas, sino por obedecer al Señor, a causa de dar testimonio del Señor y de mantener en alto la palabra del Señor, pues evidenciar en nuestra vida esas señales, esas marcas que como consecuencia de esa lucha y de esa batalla pueden venir sobre nosotros. En primer lugar, debemos de saber que nuestra vida es una lucha, es una batalla. Efesios capítulo 6 nos presenta al creyente como un soldado pertrechado con todos los distintivos y elementos que la gracia de Dios nos da para enfrentar esa lucha. Esa lucha tiene también doble enemigo. Por un lado, el diablo, el cual es enemigo acérrimo de Dios, y luego están aquellos que son manejados por el enemigo, conscientes o inconscientemente hacen su voluntad. Por lo tanto, el aspecto de nuestra batalla, porque ya lo dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, no son contra personas. Detrás de las personas, quien está es el diablo.
sino contra huestes, contra el principado de maldad en el cielo. Y tenemos que ser conscientes de que esa batalla nuestra primariamente es contra el diablo y en segundo lugar es contra aquellos a los cuales el diablo ha sembrado la mentira o ha quitado la verdad. Y nosotros debemos de identificarnos y no rehuir, hermanos, no rehuir en el tiempo presente, dar testimonio de nuestra fe, exaltar la palabra de Dios y lo que Dios dice, aún entre aquellos que profesan la fe cristiana. Porque nuestro deber no entiende de límites, no hay límites, no hay una limitación, es contra todo. La palabra del Señor debe ser exhibida, puesta en alto, allá donde ella es menoscabada, allá donde ella es denigrada, allá donde ella es pisoteada. Y nuestra misión es decir lo que dice Dios. No esperar resultados en el sentido de intentar convencer a las personas, sino dar testimonio, asentar la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios dice en su palabra. El resultado, Apolo sembró, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que nuestra tarea es la que es. Y tenemos que hacerla, aún a pesar de que no veamos fruto en ello, aún a pesar de que seamos heridos en la contienda, pero nunca muertos. Preferible es sufrir las heridas y estar con vida a estar muertos o a estar alejados de Dios o inmersos en los rudimentos del mundo, perdiendo la vida y no disfrutando de la comunión con Dios. Siempre hay en medio de la batalla, de esta batalla espiritual, siempre hay una provisión de Dios para nosotros, para los creyentes. Aunque nunca llegaremos evidentemente a sufrir como sufrió el Señor Jesucristo, nunca, en ninguna manera podríamos acercarnos a ello, pero sí hay siempre de parte de Dios, sea cual sea el grado de la batalla, unas palabras de consuelo, de aliento, de fortalecimiento en medio de esa batalla. Y así dice el versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuánto necesitamos? ¿O cuánto necesitan? Si no son creyentes, y si son creyentes también, que el consuelo del Dios divino se establezca en nuestros corazones en cada jornada, en cada día de nuestra vida. El consuelo que recibimos ayer de parte del Señor en nuestra vida, necesitamos que hoy sean, como dice acerca de las misericordias, nuevas son cada día, oh Dios, tu misericordia. Pues así, las provisiones de Dios, de su consuelo, de su misericordia, también han de ser experimentadas en nuestra vida cada día, para que sean consolados sus corazones. Cuánto consuelo necesitan nuestros corazones, por causas innumerables. Pablo ha expresado una, la gran batalla, la gran lucha. Pero hay innumerables situaciones que traen el desconsuelo a nuestra vida. El Señor lo sabe. Él lo conoce. Él es el Dios de todo consuelo. Es el Padre de consolación, diría el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en ese memorable anuncio en su carta al principio acerca de Dios y su bondad para con nosotros. Necesitamos experimentar ese consuelo en nuestros corazones.
la mano de Dios. Y ese consuelo divino, esa bondad divina que se vierte sobre nuestras vidas, que atraviesan momentos de dificultad, momentos de dolor, de confusión, momentos de desánimo, momentos de prueba, sea cual fuere nuestra situación, siempre tiene, que es lo más maravilloso, el origen en Dios. Así que si en alguna medida estamos atravesando algún momento de aflicción en nuestra vida, sea cual fuere este, siempre el creyente, el que vive con Dios, en comunión con Dios, experimentará el consuelo en su corazón, la presencia de Dios en su corazón, la paz de Dios en su vida. Pablo así lo deseaba y lo dice para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Me atrevo a decir cosidos en amor. Algo que ya está y no puede deshacerse, que está bien trabado, bien entrelazado. No es algo pasajero que va y viene, sino algo permanente y estable en nuestra vida. Así pues, siguiendo las palabras del apóstol Pablo, ese consuelo, ese unido en amor, mirando a la cúspide hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¡Qué maravilla! No es algo no es un conocimiento para llenar nuestra mente, nuestro intelecto, nuestras facultades humanas, sino que es hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Esa batalla, ese origen de dar testimonio, tenía todas estas finalidades, que recibieran el consuelo en sus corazones, que fuesen unidos en amor, y de alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, de manera que ese gran misterio que es Dios, y Dios manifestado en carne, que es Cristo, puedan ser alcanzados en las vidas de aquellos que están totalmente alejados, como era nuestro caso, del Señor y de nuestro Dios. Pero gracias a Dios, que Él se ha hecho cercano por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y vino a esta tierra, y dio testimonio, y sufrió la gran batalla. Él sí sufrió la gran batalla, pero nos dejó el camino único, la verdad única y la vida única que nosotros necesitamos en nuestra experiencia de vida aquí en la tierra. El gran misterio, el misterio de conocer a Dios, de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Estaba cambiándome de versículo. El gran misterio siempre debe ser para nosotros una atracción sumamente poderosa, indagar e insistir en ese conocimiento. Ese conocimiento está en la palabra de Dios, solo en la palabra de Dios. Y los creyentes debemos ser dados a indagar, como dijo el Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. A indagar en las Escrituras, no con fines
de sabiduría humana, sino de adentrarnos en el gran misterio de Dios el Padre y de Cristo, cosa que nunca agotaremos en nuestra vida, pero debe ser para nosotros una atracción espiritual maravillosa, de persistir e insistir con firmeza en estas cosas y deleitarnos como hijos de Dios en este gran misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, evidentemente. ¿Cómo vamos a ir a otra fuente a beber? ¿Cómo vamos a beber en fuentes de hombres mortales? ¿Cómo vamos a deleitarnos en el saber humano si la palabra de Dios y en la palabra de Dios está todo cuanto yo debo saber? No algunos tesoros o los más preciados tesoros, sino todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué irnos a otra fuente? ¿Por qué buscar fuera lo que tenemos dentro de la palabra de Dios? ¿Por qué ser tan sorprendidos por frases de personas, incluso siendo creyentes, y no de lo que dice la palabra de Dios? El creyente está llamado a ejercer esta responsabilidad en su vida. Pues el testimonio, y se nos ha dado testimonio, de que esta es la gran verdad y donde nosotros debemos insistir permanentemente. No podemos comenzar en Dios y acabar en el hombre. Debemos comenzar en Dios, seguir en Dios, concluir nuestra vida en Dios. Y hago un llamamiento para que la sabiduría del hombre no eclipse, no emborrone, no sea compartida en nuestro corazón con la sabiduría y el conocimiento de Dios. No debemos permitir que nuestro corazón esté siempre en esa dualidad, lo que dice Dios y lo que dice el hombre, aunque éste diga ser creyente. Los tesoros del conocimiento y de la sabiduría, o de la sabiduría y del conocimiento, están escondidos en Dios el Padre y en Cristo. No en una facultad, no en un gremio de personas, sino en Dios el Padre y de Cristo, y no hay ningún otro libro, salvo la Biblia, que dé testimonio de ello. Y como los creyentes somos dados a ir de acá para allá y ser atraídos por las personas, el apóstol establece estos principios para que no seamos llevados de acá para allá. Y así lo dice. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Bien, es cierto que en cada momento de nuestra vida podemos experimentar ser persuadidos por quien sea a iniciar en nuestra vida un camino de conocimiento y de esa sabiduría que puede llevarnos, trasladarnos a una vida de dolor y a una vida estéril e inútil. La experiencia, la vida, los años,
no son simplemente una suma de ellos, sino que para el creyente se convierten en una hermosa experiencia si sabe analizar, si sabe ver. Y en mi experiencia he visto a bastantes hermanos y hermanas iniciar ese camino. Y tengo que decir que ese camino no ha tenido un retorno. Han proseguido, prosiguen aún el día de hoy, siendo atraídos, seducidos, con palabras persuasivas, muy hermosas, muy halagüeñas. Oye, caen muy bien en el oído, suenan extraordinariamente bien. Y han sido seducidos por hombres, por enseñadores, lo de enseñadores entre comillas, para entrar en ese camino, en esa deriva, y nunca más salir de ahí. Es como hacían en las batallas, en las luchas, te lanzaban una red sobre ti, y una vez que la red caía sobre ti, ya de ahí no podías salir. Pues así fue. Esa red era de terciopelo, entretejida de terciopelo, de seda, mejor dicho, de seda. Parecía que era algo dulce, atractivo, que no pesaba, pero mis queridos hermanos, se convirtió en una red de cáñamo que el mero roce en el cuerpo ya producía heridas. El apóstol sabía de eso y quiere evitarle a su hermano precisamente que no caigan en eso, sino que al contrario, como dice el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. El apóstol corrobora que los hermanos, a pesar de todas las cosas, estaban andando de una manera buena. Él no estaba presente, pero le llegaban noticias. No estoy presente, estoy ausente en cuerpo, aunque no obstante en espíritu estoy con vosotros. Estaba identificado con ellos, gozándome y mirando, observando, el apóstol vigilando en ese aspecto, cuidando de la grey, de que no se pervirtiera el orden en la asamblea local, en la iglesia local, y que las cosas siguiesen el camino de su enseñanza y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Oye, hermano, estamos en la iglesia muy bien. Quien tiene que decir si estamos en la iglesia muy bien es si nos comparamos con lo que dice la palabra de Dios. Porque el engañoso es el corazón. Oye, estamos muy bien. Si cada uno hacemos lo que queremos, pues estamos muy bien. Si yo no me sujeto a ese mandamiento de la Biblia, el otro no se sujeta al otro mandamiento, pues todo estaba muy bien. Es una felicidad un poco maligna, pero es decir, quiero hacer esa observación de que nosotros podemos creer que estamos bien, pero no estamos bien. Estamos bien cuando lo que hacemos corresponde con la palabra de Dios. Es decir, debemos examinarnos a ver si nos ajustamos a la palabra de Dios. El apóstol Pablo así lo quería para su hermano, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Evidentemente las dos cosas van paralelas, van juntas, unidas.
son inseparables. Cuando no hay una firmeza sólida de nuestra fe en Cristo, la falta de orden aparece. La falta del buen orden, esto no significa que estemos saltando por lo alto de los bancos, bueno, es otro apartado ya que ya no entro en ello. No hace falta que haya alaridos ni cosas de estas. La falta de nuestro buen orden es no seguir el ejemplo apostólico, no seguir las instrucciones apostólicas o seguir las que creamos y dejar las que no creamos. El apóstol se alegraba de esta doble cualidad porque sabe que va unida. La verdadera fe busca agradar a Dios y no agradarse a sí misma. Busca obedecer la palabra de Dios y no la palabra de los hombres. Porque los hombres van y vienen y dicen sus teorías y las argumentan con la palabra de Dios. Y vienen otro día y te dicen lo contrario argumentándola con la palabra de Dios, según ellos. Es evidente que no se puede hacer, pero según ellos sí. Y siempre hay cándidos y cándidas que muerden el anzuelo y son atraídos y seducidos por las palabras de los hombres. He visto en mi experiencia de vida más seducción y atracción a la desobediencia en la palabra de Dios por iniciativa humana que por iniciativa propia. Es decir, por dejarse llevar, por ser fascinado por la sabiduría del hombre, por la inteligencia del hombre, por el prestigio del hombre, antes que por la palabra de Dios. Y somos llamados a lo contrario. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo recibiste al Señor Jesucristo? Dirás que por fe, evidentemente. Ese es el camino. Pues continúa por fe. Lo que empezó por fe, tiene que continuar por fe. Si comenzó por los hombres, porque te encandiló aquel hombre y de ahí no has salido, seguirás tras la huella del hombre. Pero si verdaderamente fue por fe, tienes que hacer valer ese principio toda la vida. Y lo que implica comenzar por fe, transitar o andar por fe hasta el fin. Así que si hemos recibido al Señor Jesucristo por medio de la fe, así debemos andar. El justo por la fe vivirá. No que vivirá los primeros años de su conversión, sino que vivirá hasta que Dios le llame a su presencia. Será la inequívoca manifestación, evidencia de que verdaderamente comenzó por fe, anduvo por fe y terminó su etapa por fe. Arraigado y solidificado en él y confirmado en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Una explicación más a lo anterior. Y es que es tan necesario, porque el apóstol Pablo tenía la unción del Espíritu Santo y conocía muy bien lo que es el corazón del hombre. Había sido enseñado por el mismo Señor Jesucristo y sabe que la única manera de vivir así es estando arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Es decir, toda una sólida y bien manifestada fe
en nuestro Señor. No es una simple experiencia de fe, sino que es pues como un edificio o como un gran árbol, ¿eh? Que tiene sus raíces, sus cimientos bien anclados en la tierra, de tal manera que venga lo que venga, permanece estable. A veces tenemos que compararnos con aquel hombre que edificó su casa sobre la arena. A veces, aún después de ser creyentes, edificamos nuestra fe sobre cimiento resbaladizo, inestable. Y creemos que como somos creyentes, lo estamos haciendo bien. Pero luego viene la hora de la prueba, viene el momento difícil y nos echa abajo. Debemos estar bien arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. No. Es que yo, no. Ningún creyente sabe nada si no es por la palabra de Dios. ¿Cómo voy a vivir yo mi vida de fe después de que he sido convertido? Pues hay una regla, hay un patrón. En este caso, Pablo les recuerda a los colosenses cómo habían sido enseñados en la palabra de Dios. Así también nosotros. Debemos estar arraigados y solidificados en Él, en nuestro Señor, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Abundando en acciones de gracia, evidentemente. No puede ser de otra manera. No puede haber otro resultado en nuestra vida si estamos bien arraigados y solidificados y confirmados en la fe, tal cual enseña la Escritura. Nuestra vida abundará en acciones de gracia. Será una vida que manifieste gratitud a Dios. Una vida que exhiba las credenciales de nuestra gratitud y adoración a Dios, de las cuales van a ser beneficiarios nuestros hermanos que nos rodean, o nuestros compañeros de trabajo, o nuestros vecinos. Todo aquel que esté a nuestro alrededor será beneficiario de nuestro andar y de nuestra fe. Porque la vida del creyente es una vida de acción de gracia. De gracia recibimos, pues dad de gracia. No podemos quedarnos con lo que hemos recibido de parte de Dios, sino que nuestra vida debe ser un manantial donde la gratitud rebose. Aunque unos la utilicen para bien y otros no le den importancia o la pisoteen, eso ya no es nuestra responsabilidad. El Señor, ¿qué hizo? Dio su vida, abundó en acciones de gracia durante toda su vida. ¿Y qué pasó? Unos pocos, todos la recibieron, pero tan solo unos pocos mostraron gratitud al Señor. Y el recurso final, un llamado, una orden a que no nos dejemos llevar por canto de sirenas, por todo lo que oigamos. Aquí bien valdría hacer un examen personal cada uno de nosotros. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Concluyo aquí.
con esta orden divina. Es una orden apostólica. Mirad que nadie, no limita, nadie, sean creyentes o no creyentes, no creyentes o creyentes, os engañe. El engaño está a cada momento a nuestra puerta y somos llamados a ejercer nuestra responsabilidad delante de Dios, de que no permitamos que nadie nos engañe. Y para saber que nadie nos engaña, tenemos que conocer la verdad. Tenemos que aprender la verdad de todas las cosas. Porque si desconocemos algún aspecto de la verdad, vamos a ser fácilmente derrotados. Si el enemigo sabe, que el enemigo que va a atacar una ciudad sabe que todo el ejército está en la parte sur, pues la va a atacar por la parte norte. Pero si el enemigo sabe que los 4 costados de la ciudad, norte, sudeste y oeste, están custodiados por el ejército, lo va a tener muy difícil. Por lo menos no se le va a presentar una oportunidad para que entre. Podrá intentarlo, pero tendrá el consabido, la consabida respuesta por parte del ejército. Pero si todo el ejército está en una parte, pues entremos a la ciudad por aquí, están todos allí, los vamos a coger Por eso es tan importante conocer la verdad. Pero no esa verdad efímera y fugaz, abstracta, acerca de Dios y de Cristo. No es el eslogan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y decimos eso y parece que ya nos hemos vacunado contra el COVID del pecado. Todavía no hemos hablado del COVID del pecado, un día hablaremos del COVID del pecado. Mis queridos hermanos, es un llamamiento a todos y me incluye evidentemente a mí. De ser sumamente serio para que nuestro enemigo no gane ventaja entre nosotros. Pues como dice el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, el Hijo de Dios es aquel que más sabe del diablo. Porque la palabra de Dios nos da la sabiduría, el conocimiento para verlo. Por lo tanto, para estar alerta. Por lo tanto, para presentar batalla. Por lo tanto, para contrarrestar. Como buenos soldados, bien pertrechados de todo el equipamiento del soldado, para que cuando él lance sus dardos de fuego, sean apagados con el escudo de la verdad. No demos lugar al diablo, nos dice la palabra del Señor. Así que, mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude para que toda esta hermosa enseñanza queden grabadas en nuestro corazón y luego estas enseñanzas generen en nuestra vida todas las implicaciones que tienen. Y después de esto tendremos que decir que siervos inútiles somos, pues lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Así que no debemos esperar las felicitaciones ni los halagos. Considerémoslo así, en esa perspectiva. El siervo no es mayor que su Señor. Y ya sabemos lo que atravesó nuestro Señor. Miremos la vida de fe así, mis queridos hermanos, y esto nos sirva para guiarnos en la oración, en la meditación y en la consideración de nuestra vida de fe en nuestros días. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén.